You praise Him for 5 or 10 seconds with your hands, with your mouth. It has been good. He has been faithful. Si ha sido fiel, He deserves all the honor Él and all merece the toda glory. la honra y la gloria. His love never fails. Su amor nunca falla. He never fails. Él nunca falla. He's never lost a battle. Nunca ha perdido una batalla. He remains faithful. Él sigue siendo fiel. He would always be faithful. Siempre será fiel. To Him be all the honor and all the glory. A Él sea toda la gloria y la honra. Today, Hoy I want to continue with this quiero continuar series, this thing that God is stirring in me. con esta serie de que el Señor ha puesto en mi corazón. And as I continue to meditate and think about faith, Y mientras sigo meditando en la fe, last week we spoke about a faith that moves mountains. la semana pasada hablamos sobre la fe que mueve montañas. And as I was reading this verse that we all know, Y mientras estaba leyendo este versículo que todos conocemos, that faith comes by hearing and hearing, que la fe viene por el oír y el oír, that faith comes by hearing and hearing. y que la fe viene por el oír y el oír. So it reminds me, it tells me that we have to continue to hear. Entonces esto me acuerda de que debemos de continuar a escuchar. It doesn't say faith comes by what we heard. Entonces la fe viene por lo que nosotros no solamente hemos oído, Me little English, but this is present, comes by hearing. viene por el oír. And we have to continue to hear. Y debemos de continuar a escuchar, a So I said, oír. all right, Lord, I'll continue to preach about faith. Entonces le dije, ok, Señor, continuaré predicando sobre la Because fe. if there is something that we need in the church, is faith. Porque si hay algo que necesitamos en la iglesia es fe. If there is something that we need in the church or in the body of Christ, is faith. Porque si hay algo que necesitamos en el cuerpo de Cristo es la fe. And we learned last week how faith moves mountains. Y aprendimos la semana pasada de que la fe mueve montañas. We learned how it's by faith and through faith that things happen. Y aprendimos de que es a través de la fe y por la fe que las cosas suceden. We learned that God created everything by faith. Aprendimos de que Dios creó todo por medio de la fe. We learned that the just shall live by faith. Aprendimos de que el justo por la fe vivirá. Romans 1:17. Romanos 1:17. We learned that faith comes by hearing and hearing the word of God. Aprendimos de que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Romans 10:17. Romanos 10:17. And we learn in Hebrew that it tells us that is without faith it's impossible to please God. Y el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So we came to the conclusion Entonces hemos venido a la that conclusión faith is everything. que la fe lo es todo. So remind your neighbor today, faith is Entonces, everything. recuérdale a tu vecino hoy, la fe lo es todo. So wake up and faith is everything. Y dile, despiértate, la fe lo es todo. By faith, wake up. Por la fe, levántate. Faith is everything. La fe lo es todo. From the beginning to the end, we see that people move by faith. Desde el principio hasta el fin, vemos que la gente se mueve por Started medio with de fe. Abraham. Empezando con Abraham. He left his parents, he left his family Él dejó su parentela, dejó su to a familia. place he did not know. A un lugar que él no conocía. No GPS, No había GPS. no MapQuest, No había MapQuest. no Google, No había Google. nada de nada, nothing de nothing. Only by a promise, Solo una promesa. only by what he heard from God. Solo por lo que él escuchó But even a so, Dios decir. Pero he was not the father of faith just yet. aún así todavía no era el padre de la Because you fe. know the story, he goes and he lies about his wife. Porque sabes la historia, él va y miente sobre su Because the esposa. man of faith was being transformed. Porque ese hombre de fe estaba siendo transformado The en ese man of faith momento. was being created. El hombre de fe estaba siendo creado. And the last test, when God asked him, give me your son, sacrifice him. Y el último examen fue cuando el Señor le dijo, sacrifica a tu hijo, dámelo. It was a different Abraham from the beginning to this time. Ese Abraham fue diferente del principio. Because my Bible tells me that he didn't think about it twice. Porque mi Biblia me dice que él no lo pensó dos He veces. took Isaac and he took him to the mountain. Él tomó a su hijo Isaac y lo llevó a la montaña And he declared a powerful prophecy. y declaró una profecía He told his poderosa servant, y le dijo a su sirviente, me and the boy are going to go up, worship, and we will come back. y el niño subiremos al monte, vamos a adorar y regresaremos. So what is faith? Entonces, ¿qué es la fe? It's when you declare before you see it. Es cuando tú lo declaras antes de verlo. It's when you're buying your husband a nice suit, even though he's a drunk, but you're believing that he's going to be a preacher. Es cuando tú le compras a tu esposo un traje
aunque él es una persona que toma mucho, It's when you pero act. está declarando cuando tú actúas. It's when you act before you see it. Cuando tú actúas antes de que tú It's veas when you algo. walk without knowing where you're going to go, but you trust in God. Cuando tú no sabes dónde tú vas a ir, pero tú estás confiando en el Señor. It's when you have confidence Es cuando tú tienes confianza and assurance y aseguranza in this word, en esta palabra, in this word, en esta in the palabra, words of Jesus. en la palabra de Jesús. Yes, it's a new Bible. I'm loving it. Sí, esta es mi nueva Biblia y lo amo. Today you get to see and read from this new Bible. And just like I mentioned to you last week, Y como les había mencionado la semana pasada, we're going to read from the Word of God. vamos a leer la palabra. I de hope you Dios. brought your Bible. Espero que hayan traído sus There's a Biblias. couple Bibles over there. Hay Biblias allá atrás también. But I want us to go to James. Pero quiero que vayamos al libro de Santiago. James is between Genesis and Revelation. Santiago está en medio de Génesis, el libro de Génesis y Apocalipsis. Just kidding. It's right after Hebrew. Está después del libro de Hebreos. It's in the New Testament. Y está en el Nuevo Testamento. Don't be looking in the Old Testament now. No busquen el Viejo Testamento. It's not by Genesis. I have to confess to you. Tengo que confesarles As I was looking to my Bible, and I'm like, before somebody says that it's now Mark, I don't read my Bible, I start marking mine. que And ya I'm like- empecé a marcar mi Biblia. And we got so used to Googling verses Y ya nos hemos acostumbrado a googlear los versículos bíblicos. that I'm like, James, I remember it was somewhere by Hebrews. Where is James? Y I had to rebuke the devil. I'm like, I know where James is. Right after Hebrews, thank you. So we're going to go back, and even though we have all the technology and the screens, at least the first couple verses, I want us to open our book. I want to hear that sound. vamos a abrir nuestras Biblias, Yes, los que thank tengan you. Biblias. But I want us to read in James 1, Y quiero que leamos en Santiago 1, right there, starting at verse 6. Santiago 1:6. Are we all there? ¿Estamos ahí? The camera people can't wait. We're looking for James, people. James 1, verse 6. I'm reading out of the NIV. I usually do New King James, but I said, let me try this NIV. And it says, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, Blown and tossed by the wind. que es arrastrada por el viento. And verse 7 says, that person should not expect to receive anything from the Lord. Y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verse 8, such a person El hombre is a double-minded and unstable in all they do. de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Isn't it interesting that God is saying, when you ask, Es interesante que dice la palabra cuanto pides, you must believe and not doubt. no debes dudar. How many times have we prayed? ¿Cuántas veces hemos orado? And I want to talk to you today about a prayer in faith. Y quiero hablarles hoy sobre la oración en fe. Oh, the prayer of faith. What's the difference between a regular, normal prayer and a prayer in faith? ¿Cuál es la diferencia de una oración regular y una oración en fe? If you move a couple pages, page 517, just kidding. Chapter 5, just a few more pages ahead. Si vamos al capítulo 5 de Santiago, And the title says the prayer of faith, el título ahí dice la oración de fe. depending on what version you have. And it says in verse 13 of chapter 5, I heard a couple pages flipping, so I imagine we're there. Are we there? Amen? Santiago 5:13. All right, don't go to Revelation now. We're still in James. Is anyone among you in trouble? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Let them pray. Haga oración. Is anyone happy? ¿Está alguno alegre? Let them sing songs of praises. Cante alabanzas. Is anyone among you sick? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Let him call the elders of the church to pray Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, over them and anoint them with oil in the name of the Lord. ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verse 15.
Versículo 15. And the prayer offered in faith Y la oración de fe will make the sick person well. salvará al enfermo, The Lord will raise them up. y el Señor lo levantará. If they have sinned, Y si hubiere cometido pecados, they will be forgiven. les serán perdonados. Therefore, confess your sins to each other Confesaos vuestras ofensas unos a and otros pray for each other y orad uno por otros so that you may be healed. para que seáis sanados. And can we read that last person all together? Y leamos todos juntos ese versículo. The prayer La of a oración righteous person eficaz del justo is what? puede mucho. Thank you. It's powerful and effective. What makes the difference between a regular normal prayer and a prayer of faith? ¿Qué hace la diferencia entre una oración y una oración en fe? And we spoke last week, we talked about the difference about when we pray to move mountains. It's not about our prayer or our faith, but it's about who we're praying to. Y ahora, la semana pasada hablamos sobre la fe que mueve montañas, es a quién estamos orando. And we spoke that faith comes by hearing and hearing the word of God. Aprendimos de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. And we're reminded that in 1 John says, in the beginning was the word. Nos es recordado en Juan que dice, en el principio era el verbo. And the word Y el verbo was God. fue Dios. And the word was with God. Y el verbo estuvo And then con we learn in Dios. verse 14 of 1 John that the word became flesh. Y entonces dice que el verbo fue hecho carne. You know what is the difference with all the denominations and the religions around the world? ¿Sabes cuáles son la diferencia entre todas las denominaciones y las religiones It comes down to en el one mundo? thing. Se trata de una Of cosa. who Jesus is. ¿Quién es Jesús? Or who truly Jesus is. ¿Quién verdaderamente es Jesús? What makes the difference in what happens in the church is who we believe Jesus is. La diferencia aquí es quién es Jesús. Do we believe that Jesus is God? ¿Creemos que Jesús es Dios? Do we believe that God raised him from the dead? ¿Creemos que Dios le levantó de los That he muertos? resurrected on the third day and conquered death? ¿Que Él resucitó al tercer día y Do que we believe conquistó that la he never muerte? sinned and he walked in miracles? ¿Creemos de que Él nunca pecó y caminó sobre los milagros? Do we believe that there is power in the name and power in the blood? ¿Creemos de que hay poder en la sangre y en su nombre? Because if we do believe this, Porque si sí lo and we creemos believe in this word, y creemos su palabra, we understand that this is more than a book. entendemos de que esto es más que un libro. That despite that is the most questioned book, Y aunque sea el libro más cuestionado, most hated and ridiculed el libro más odiado, for some, it doesn't change the fact that it's still a powerful book. por algunos no hay duda de que es un libro poderoso. This is why the communist countries have tried to ban it. Es por eso de que los países comunistas han This is tratado why de quitar el China is libro. scared of this book. Y por eso es de que el país de China le tiene miedo a And este it's libro. banning this book. Y han quitado el libro I de... wonder why, if it's El país. just a book. Y me pregunto por qué si solo es un libro. Why was Russia persecuting this book? ¿Por qué es que el país de Rusia estaba persiguiendo Why este do libro? all the empires are scared of these books? ¿Por qué es de que todos los imperios le tienen miedo a este libro? Why did the devil around 100 years ago try to take prayer and the Bible off our schools? ¿Por qué es que el diablo quiso quitar la oración de nuestras escuelas? Why were they taking the 10 commandments out of the Supreme Court? ¿Por qué es de que quitaron los 10 mandamientos de la Corte Suprema? Because there is power in this book. Porque hay poder en la Because this is the palabra. revelation of Jesus Christ. Porque esta es la revelación de Jesucristo. Because this points us to salvation. Porque esto nos apunta hacia la salvación. Because this points us of how to pray in faith. Porque nos indica cómo debemos orar en fe. How to walk in faith. Cómo debemos caminar en fe. How to unlock the secrets of what God has for his people. Cómo entender los secretos que Dios tiene para su pueblo. And the mysteries in this book Y los misterios que están en este libro are for those who read it. son para aquellos que lo leen. But not only who read it, but who believe in this word. Pero no solo los que lo leen, sino que los creen. So what I want to talk to you today about prayer and faith. Entonces hoy les quiero hablar sobre la fe y la oración. I believe that sometimes we pray Porque creo muchas veces que oramos and the faith is not there. y la fe no está ahí. And the truth of the matter is faith and prayer are deeply connected. Y la verdad es que la fe y la oración están muy conectados. Because prayer is not just for emergencies. Porque la oración no solamente es para It's the emergencias. fuel of our daily life. Es el gas que lo
para nuestras vidas cotidianas. A life of prayer is not about rituals, it's not about religion. No se trata de un ritual o una religión, It's about a relationship. sino una relación. Prayer catches the attention of heaven. En la oración captura la atención de los cielos Prayer shifts God's attention to his people. y la oración captura la atención de Dios. When we engage with heaven, Cuando nosotros nos relacionamos con los cielos, we see the kingdom of heaven release. podemos ver los reinos de los cielos. Leonard Ravenhill said this: no man is greater than his prayer. No man is greater than his prayer. No hay un hombre que sea más grande que su oración. When we pray more than just for the food, Cuando oramos más que por la comida, if we pray for the food, si es de que oramos por nuestra comida, when we pray on a daily, not because I need something of him, cuando oramos no solo porque necesito algo de Él, because I want to be with him, sino porque yo quiero estar when con I Él want to get to know him. y lo quiero conocer. And you can only have faith in someone that you know. Y solo puedes tener fe en alguien quien tú You conoces. can only trust someone that you've spent time with. Solo puedes confiar en alguien en la cual tú pasas tiempo. This is why prayer and faith are connected. Y es por la razón que la fe y la oración están conectadas. Prayer is the voice of your belief, La oración es la voz de tu creencia while faith is the conviction that your prayers are heard. y la fe es la convicción de que tus oraciones han sido oídas I por think I need Dios. to say that again. Creo que debo decirlo de nuevo. Prayer is the voice of your belief, La oración es la voz de tu creencia, while faith is the conviction of what your prayers are heard. mientras la fe es la convicción de que tus oraciones han sido oídas por Dios. This is why we see throughout the Bible, Es por la razón que vemos en la Biblia. like Matthew 21:22 says, Mateo 21:22 dice, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Matthew 11:24 also says, Marcos 11:24 dice, therefore I tell you, por tanto os digo, whatever you ask for in prayer, que todo lo que pidáis orando, believe that you have received it, creed que lo recibiréis and it will be y yours. os vendrá. This is why James said, when you ask, you have to believe. Por eso el libro de Santiago dice que cuando tú pides, tú tienes que creer. No disrespect, No quiero irrespetar a nadie, but I grew up being Catholic. You already know this. pero yo me crecí como católico. And I remember when I was growing up, I was staying at my grandmother's house, Y me acuerdo cuando era niño, me quedaba en la casa de mi abuela and she had this group of ladies that used to come and do their prayers. y ella tenía unas señoras que venían a la casa a hacer unas oraciones. But every time I heard them, Pero cada vez que las oía, it was always like a repetition of the same thing. siempre escuchaba repeticiones. And it's like, okay, right now, sisters, let's do 50 prayers of this. And it was like, da 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 to Mary this, da 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 da, and they had like a little swing to it, like a little song. Y escuchaba estas oraciones repetitivas y era como si fuera una canción. And I always remember, like, okay, they did 50 of those. Now they're going to, like, depending on the sin, is how many times they will repeat the same thing. Y me acordaba de que, ok, hicieron 50 de esas oraciones ahora. Entonces entendía de que depende el pecado que se cometía, era la oración. And when I went to the priest to do my first communion, Y cuando fui al padre para hacer mi primera comunión, there was something in me that I'm like, can I just talk to God like a father? Because I lost my father when I was 5. entonces yo cuando fui al padre sentía de que puedo hablar con mi padre, puedo hablar con Dios. And he told me, are you doing your Mary prayers and this and that? Y el padre me dijo, me preguntó, ¿estás haciendo tus oraciones a María? And I had to lie. I said, yes, but I didn't. Y tuve que mentirle al padre. Le dije sí, pero en realidad no lo estaba So I haciendo. wasn't getting ready for my communion. Entonces no me estaba listando para mi comunión. But when I hear this, Pero cuando yo escucho esto, that prayer is more than a repetition, de que la oración es más que una repetición, because there's a verse that says that the Gentiles believe, but their repetition they will be heard. porque los gentiles dicen que ellos piensan que por sus oraciones repetidas van a ser oídos. I learned that
prayer is a relationship where I can come to God and tell him about what my needs and how I feel. Entiendo de que la oración es una oración que yo le hago al Padre y puedo venir a Él como soy y decirle mis necesidades y cómo me siento. And sometimes when you read Psalms, Y a veces cuando leemos el Salmos, you hear David praying, having these prayers. escuchamos a David que está teniendo estas Oh, oraciones. look how I'm being persecuted. Mira cómo estamos siendo perseguidos, Look how Señor. my enemies rise Mira up. cómo mis enemigos se levantan But contra at the end mí. he was on that, but you are God and Pero you al are King final, of Israel. David siempre decía, pero tú eres verdadero y el Dios de Israel. Oh, how I feel today, Lord. Oh, cómo me siento hoy, Señor. But you are my God, my Pero deliverer. tú eres mi Dios, mi libertador. You are my rock. Tú eres mi roca And fuerte. you see all those prayers that he Y had. tú ves todas esas oraciones que David hacía al Señor. Prayers in faith. Oraciones en fe. Because he knew who he was praying to. Porque él sabía a quién le estaba This is why orando. when the lion came, Entonces cuando vino el león, he knew that he could have victory because he knew who he was behind, who was behind him. David sabía que él iba a tener la victoria por la persona que estaba con él, el Señor. And after he passed the test of the lion, Y cuando él pasó el examen del león, the test of the bear came. entonces vino el examen del oso. And he had faith for a bear because he had faith before for a lion. Y David también pudo tener fe por el oso porque tuvo fe And por after he el passed the león. test of the bear, Y cuando él pudo pasar el examen del oso, the giant came. vino el But gigante. the only way he could face the giant was because he previously faced the bear and he faced the lion. Pero la única manera que él pudo encontrarse con el gigante fue porque él tuvo fe por el león y tuvo fe por el oso. What are you saying, preacher? ¿Qué está diciendo, You have predicador? to have faith for the lion Tú first tienes que tener fe para el león in primero, order for you to go to the bear. para que después ir If al you have oso. enough faith for the bear, Si tú tienes suficiente fe para el then you can león, go and kill your giants. entonces tú puedes vencer a tus This gigantes. is how we build in faith. Y esta es la forma que tú construyes It tu fe. starts being a shepherd. Empieza por ser It ese starts by pastor. being in the wilderness. Empieza por estar en el desierto. Then the lion comes. Viene el león You have enough faith for the y lion. tú tienes suficiente fe para el Then you have león. enough faith for the bear. Después tú tienes suficiente fe para el oso. After you have enough faith for the Y bear, después que tú tienes suficiente fe para el then you will oso, have enough faith for the giant. entonces tendrás suficiente fe para el And we can gigante. conquer our Y giants. podremos conquistar What am I nuestros telling you gigantes. today? ¿Qué te estoy diciendo That is hoy? the same God that is with you with the lion. Que ese mismo Dios que estaba contigo cuando estabas con el It's the león same God that will be with you with the giant. es el mismo Dios que estará contigo cuando enfrentes It's a the tus same gigantes. God El mismo That has Dios always been from the beginning que to the siempre ha end. estado ahí desde el principio y hasta el fin. But do we have enough faith Pero hay suficiente fe to face the giant? para encontrarnos con ese gigante. Or do we only have faith enough for the lion? O solo tenemos fe para el león. Because the truth of the matter is, I wish I could tell you today. Porque la verdad que les quiero decir hoy, Let's go to CVS after this service. Let's go get some faith. vamos a CVS, a la tienda CVS y vamos a agarrar un poquito de fe. I think I have some coupons. Yo creo que tengo unos cupones para poder Melly always conseguir puts fe. her phone number. I always forget. Muchos ponen su número telefónico, yo siempre me olvido. And there's a whole list of coupons. Y hay una lista de cupones ahí. So I might have some for you. Entonces tal vez tengo para ti. The problem is, El problema you es can't buy faith que tú no puedes comprar la fe because faith comes by hearing. porque la fe viene por el And oír. hearing the word Y of el God. oír la palabra de Dios. And faith comes by Y la hearing. fe viene por el And oír. hearing the promises y el oír of God. las promesas de Dios. And faith comes by Y la hearing. fe viene por And el hearing oír. what he did in the Y past. el oír lo que él ya hizo And when en I el learn what pasado. he did in the Y past, cuando yo entiendo lo que él hizo en el I have pasado, enough faith to believe that he entonces could do it again. yo tengo fe de que él lo puede hacer otra And if vez. he conquered giants in the past, Y si él conquistó gigantes en el pasado, I know he can conquer giants yo today. sé que él puede conquistar gigantes hoy. And if he healed me in the past, Y si él me sanó en el pasado, I know he can heal me in the yo present. sé que él me puede sanar en el This is how presente. faith builds. Entonces es la forma que la This fe is why es construida. faith comes by Y hearing. por eso es que la fe viene por el And oír. hearing. Y el oír. So I have to ask for you today. Entonces tengo que preguntarles Who are you hoy, listening to? ¿a quién están escuchando? What are you watching? ¿Qué estás viendo? What is fitting your ¿Qué spirit? está alimentando tu espíritu? And we can hear by our prayers. Y podemos escucharlo por nuestras We oraciones que can hear by hacemos. the way we speak. Podemos escucharlo por la manera que nosotros hablamos. When we get a doctor's report, Cuando recibimos un reporte del when doctor, we get bad news, cuando recibimos malas noticias, do we go back vamos de regreso. to the promises of God, to the prayer of faith, Si vamos de regreso a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, or on doubt o si regresamos a la and duda unbelief creeps in? y viene la duda a nuestras vidas. I love this quote. Amo ese dicho. Faith is like a bridge.
Faith is like a bridge between heaven and earth. La fe es como una puente entre el cielo y la tierra, Because God responds to our faith. porque Dios responde a nuestra fe. God responds to our faith, not to the needs. Dios responde a nuestra fe, no a la necesidad. You know how many needs are around the world and around the nations? ¿Sabes cuántas necesidades hay alrededor del mundo y las naciones? You know how many people need miracles? How many people need to be healed? ¿Sabes cuántas personas necesitan un milagro, ser sanados? There's need everywhere. Hay necesidad en todas But God partes, responds to faith, pero Dios responde a la fe, not only to the need. no solamente a la necesidad. This is why faith builds conviction, Por eso es que la fe construye convicción, assurance, aseguranza and action. y acción. This is the way we can understand it. Faith is the revelation of God in your heart, La fe es la revelación de Dios en tu corazón. and the action is when we are obedient by faith. Y la acción es cuando somos obedientes por medio de la fe. So when God reveals something in your heart Entonces, cuando Dios revela algo a tu and corazón, you truly believe it, si tú realmente lo you crees, act in faith. tú actúas sobre esa But fe. in the Bible, Pero en la Biblia, everybody who got a miracle, todos que recibieron un milagro, they first acted primero actuaron and then they received their y miracle. después recibieron. I love the story of the blind man. Amo la historia del hombre ciego. That he's blind, Él es ciego he's begging for money. y él está pidiendo dinero. He cannot see that Jesus is going by, Él no puede ver de que Jesús está pasando but en he el camino, hears that there's something going on. pero él escucha que algo está pasando. Who is that? Oh, it's Jesus of ¿Quién Nazareth. es él? Oh, es Jesús de So he Nazaret. starts crying out. Entonces él empieza a clamar. You know the story. Y tú sabes la historia. Son of David. Hijo de David. Son of David. Hijo de David. Oh, son of David. Hijo de David. And the crowd is telling, be quiet. Y la gente le empieza a decir, cállate, Cállese. cállate, He lower the voice. baja tu voz. We want to hear. He needs to walk. Jesús tiene que caminar, Jesus is too déjalo. busy. Jesús está demasiado He has ocupado. places to go, Él people to tiene see. gente que ver y cosas que hacer. The appointment and the restaurant is waiting for him. La cita del restaurante lo está esperando. But he kept crying out, Pero él siguió clamando. have mercy on me. Ten misericordia de mí. Luke 18:38 states Lucas 18:38 dice. that Jesus stood still. Entonces Jesús paró. I love when Jesus stands still. Me encanta cuando Jesús se para. I love in the word when it says, and Jesus turned around. Y dice que Jesús dio la vuelta. He stood still and he looked. Jesús paró por un momento y And dio la called him. vuelta y lo miró y lo llamó. Now, come on, Jesus. Y ahora, dime Jesús. He's blind. Pero Jesús, él está ciego. Why don't you go to him? ¿Por qué tú no vas a él? Help out the brother a little bit. Ayuda al hermano un poco. He says, come. Y Jesús le dice, ven. And then not only he tells him to come, No solamente Jesús le dice, ven, but the blind man has to walk towards Jesus. pero el hombre ciego tiene que caminar He hacia come, Jesús. this is just me, my little mind here. Excuse me. Y yo where estoy is Jesus? pensando así. Jesus, where are you, Jesus? Jesús, ¿dónde estás? He's just bumping into the crowd. Y empieza a caminar He doesn't care that he's bumping into a crowd y tal vez está en medio de la gente, no, because the Lord is calling him. porque el Señor lo está llamando. And Jesus has the audacity to ask him, Y Jesús le preguntó what do you todavía, want me to do for you? ¿qué quieres que yo haga por ti? What you need, brother? ¿Qué es lo que necesitas, hermano? I'm sure Jesus saw him tripling. He can't see where is Jesus? Estoy Where is seguro Jesus? de que Jesús lo miró caminando y que sabía que era He ciego, still asks him, pero todavía le preguntó, what do you want? ¿qué quieres? What do you need? ¿Qué necesitas? Now he didn't ask for no motorcycle, no house, Ahora, él no le preguntó por una moto o una casa, maybe $1 million, Jesus. o dame $1 millón, Jesús. I was asking God this morning, why did you ask him? Wasn't it obvious? Entonces yo me hacía esa pregunta, Señor, ¿por qué le preguntaste? ¿No era obvio? Wasn't it obvious what he needed? ¿No era obvio lo que este hombre necesitaba? But I believe that Jesus wanted to know what was in his heart. Pero yo creo que Jesús quería saber qué era lo que estaba en su corazón. And a lot of times in the Bible, we see Jesus ask them, Y muchas veces vemos a Jesús preguntar, do you think that I can do it? ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Do you think this can be done? ¿Tú crees que esto puede ser hecho? And they'll say, yes. Sí. And Jesus will respond, let it be done according to your Y faith. Jesús respondía, que sea hecho de acuerdo a tu fe. A lot of times we want Jesus to come all the way
Muchas veces queremos que Jesús venga hacia nosotros, But every time in the Bible, there was action before there was the miracle. pero siempre en la Biblia vemos de que hubo acción antes del milagro. People move La before they gente receive the miracle. se mueve antes de ver y recibir el milagro. I don't know who am I talking to. Maybe somebody watching. No sé a quién lo estoy hablando, But people move before they receive what they wanted from God. pero cuando la gente se mueve antes de recibir de Dios, ellos They reciben de parte de acted Dios. before they received Porque ellos the miracle. actuaron antes de haber recibido el milagro. The woman with the issue of blood, same thing. La mujer con el flujo de sangre, She had to act, ella risking tuvo que everything to be actuar healed. y arriesgarlo todo para ser sanada. What about Jairus, the leader of the synagogue? ¿Qué tal el hombre que era el líder de la sinagoga? Jairo. He had a title. Jairo tenía un título. The Bible says that he was an official of the local synagogue. La Biblia dice que él era un principal de la sinagoga. And when he saw Jesus, he threw himself at his feet. Y cuando él llegó, él se tiró a los pies, se postró a los pies de Jesús. Heal my daughter. Por favor, sana a mi hija. Heal my daughter. Sana a mi hija. There was no title, there was no religion, there was no recognition. En ese momento ya no había un título, una posición, But he threw himself at the feet of Jesus. pero se postró a los pies de Jesús. He acted Actuó before the miracle. antes del milagro. What about the friends with the paralyzed friend that they go and they see that, oh, the house is full. ¿Qué tal los hombres que amigos del hombre paralizado y vieron que la casa estaba How llena? many of us have tried to go to church, have tried to do something, and we see, oh, it's full, there is no parking, oh, and we just go back and we don't go through. ¿Cuántas veces hemos tratado de ir, por ejemplo, a la iglesia o a algún lugar y está lleno de el parqueo de los carros y no hay forma? Entonces nos regresamos a The casa. first little block, the first little trial, the first little tribulation, we turn back. Entonces, a lo que voy es de que la primera tribulación, el primer bloqueo y nos regresamos. But my Bible tells me that these men saw that the house was full. Pero mi Biblia me dice que estos hombres miró que el lugar They estaba couldn't lleno get to Jesus. y no pudo llegar a Jesús. So I don't know if they were constructors or not. Entonces no sé si eran construcción, trabajaban en I don't eso. know how they knew how they could get into a house. The Bible doesn't tell me. No sé cómo esos hombres supieron poder meterse a la But the casa. Bible says that they tear the roof up Pero la Biblia me dice que estos hombres And they- quitaron and they dropped this man right in front of Jesus. y pudieron meter al hombre dentro de la casa. Sometimes we have to drop our problem right in front of A Jesus. veces tenemos que tirar nuestros problemas a los pies de Jesús. Sometimes we have to drop our infirmity right in front of Jesus. Tenemos que dejar nuestros problemas a los pies de Jesús. Sometimes we have to Nuestra take the roof enfermedad. down to go right in front of Jesus. And the Bible says that when Jesus saw their faith, Y la Biblia dice que cuando Jesús vio su fe, and I think I've said this before, who had more faith? ¿quién tuvo más fe? The friends ¿Los amigos or the paralyzed man? o el hombre paralizado? The guy was probably, come on guys, a little bit to the left, a little bit El to the hombre right. paralizado a veces decía, miren, muéveme Don't a la drop me izquierda, a now. la derecha. Don't drop me. You're going to hurt my Por knee. favor, no me vayan a botar. Even though he was paralyzed, he was probably, don't drop me now. Aunque él estaba paralizado, seguramente decía eso, ¿verdad? The friends going out of their way. Y los amigos que hicieron todo lo posible, I wonder why. ¿por qué sería? It's because they had faith. Era porque ellos tenían Because they fe, heard of what Jesus could do. porque ellos escucharon lo que Jesús The hacía. blind man couldn't see, El hombre ciego no but podía he heard that ver, Jesus was passing pero by. él escuchó que Jesús estaba pasando. The woman with the issue of blood, she heard that Jesus was passing by. La mujer de flujo escuchó que Jesús estaba And I pasando have to por el tell you, camino. church, and I have to tell you, you who are Y te watching, tengo que decir, iglesia, a ti que estás viendo, Jesus is passing by. Jesús está pasando por el Jesus is camino. always passing by in the midst. Siempre está pasando por tu But he camino. only shows up Pero él solo se to a muestra, place or to a heart solo va a un lugar, a un where there corazón, is faith and he's believing, he's trusted. donde hay fe, donde se le cree. He would always ask us, do you believe that I can do it? Y siempre te va a hacer la pregunta, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Do you believe that I can restore your family, your marriage? ¿Tú crees que yo puedo restaurar tu Do familia, you tu believe that I can matrimonio? heal you? ¿Tú crees que yo puedo sanarte? Do you really think that I can make where there is no way? ¿Realmente crees que yo puedo ser camino donde no lo hay? Or do we just come down to realization that I have to live this way? ¿O vamos a la realización de que, tengo que vivir de esta manera? We have to build this faith, church. Tenemos que construir nuestra fe, iglesia. We have to trust God again blindly. Tenemos que volver a creerle al Señor There ciegamente. is no little, there is no big prayer of faith. Every prayer, every sickness is the same to God. Todas las enfermedades son iguales para Dios.
And I'm just here to build your faith, to remind you, because God has been building my faith. Estoy aquí para recordarte, para construir tu fe. And He's telling me, do you believe? ¿Tú crees? Your eyes are not seeing it, but do you believe? Tus ojos no lo están viendo, pero tú lo In crees. spite of what you're seeing and feeling, do you still believe in the Aunque promise? tú no lo sientas o lo veas, ¿crees en la promesa? In spite of the tribulation, the trials, do you still believe the promise? Aunque estés pasando por pruebas y tribulaciones, ¿tú crees? And He was reminding me the other day, do you still believe what I said for agape? Y el Señor me estaba recordando, trayendo a mi memoria, ¿tú crees lo que Dios está haciendo en 2 Agape? years in, do you still believe in the promises? Me estaba recordando el Señor, ¿crees en las promesas? Do you still believe why I established this place? ¿Todavía crees el por qué yo establecí este Do you lugar? still believe what I'm going to do through you and through the people? ¿Todavía crees en lo que yo voy a hacer a ti? Do you en still ti believe what He's y a going to do través in del this pueblo? community? ¿Tú crees lo que Dios va a hacer en esta comunidad? Do you still believe what He's going to do in Marietta? ¿Aún crees en lo que Él va a hacer, en lo que yo voy a hacer en Marieta? Because He wants to remind us constantly, remember, remember, Porque Él siempre nos está recordando. Recuerda, recuerda. remember. And I always go back when my doubt comes. Y siempre cuando viene la duda a mí, I always remind myself, me recuerdo. I don't know how, but God is able. No sé cómo, pero Dios todo lo puede. I don't know when, but I know God is faithful. No sé cuándo, pero sé que Dios es fiel. I don't see it yet, but I trust the one I'm praying to. Yo no lo veo, pero yo confío en el que yo estoy orando. I think we need to repeat that again. You need to say it with me. I don't know how, but I know He's able. Yo no sé cómo, pero yo sé que Él puede. I don't know when, No sé cuándo, but I know God is faithful. pero sé que Dios es fiel. I don't see it yet, No lo veo, but I trust the one I'm praying to. pero confío en aquel a quien estoy orando. I keep trusting God. Sigo I confiando, keep having faith in His promises. teniendo fe en sus I promesas. keep having faith in what He said. Sigo confiando en lo que Él me dijo. I keep praying and believing Sigo orando y creyendo. and trusting, because I don't trust men. I don't trust the president. Y confiando porque no confío en el hombre ni en el presidente. I don't have faith in any political party. I have faith in Jesus. No tengo fe en el partido político, tengo fe en I Jesús. have faith in this word. Tengo fe a la palabra. I have faith in this word. Tengo fe en la palabra. This is why it's important when we pray the scriptures. Es importante orar las And escrituras. I'm almost done. Y ya But- casi estoy terminando. and this is why I want to close this. Quiero cerrar con esto. Because faith comes by hearing and hearing the word of God. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. And the word of God reveals me the will of Y Jesus. la palabra de Dios me revela la voluntad de Jesús. So when I'm praying the scriptures, Entonces cuando estoy orando las escrituras, I'm praying to Him what He wrote and what He revealed. yo estoy orando lo que Él reveló, lo que Él escribió. And if I'm reading the word of God, Y si estoy leyendo la palabra de Dios, faith is building in me. la fe se está construyendo dentro de So mí. when I pray, Entonces cuando yo I'm oro, really praying in faith, estoy orando en fe. because I've been being built up in the faith. Porque ahora estoy siendo lleno de la fe. This is why when you hear people pray, Entonces cuando tú escuchas a una persona orar and you hear the difference between someone praying the scriptures, someone not praying the y scriptures. escuchas la diferencia a alguien que ora las escrituras y otro que no From ora las time to time, I've escrituras. seen in the Bible where the people reminded God of His promises. Hay momentos donde podemos ver en la Biblia donde son recordadas las promesas de Dios. And I want us to go to Acts 4 to finish. Quiero que vayamos al libro de Hechos, a Hechos 4, para terminar. Acts 4 is right there between Genesis and Revelation. Hechos 4, 23. It's right there at the beginning of the New Testament. Acts 4, verse 23. Page 938 for me. But depending on what Bible you have, what version, it says, the believers pray. Los discípulos oraron. You tell me if you're there, if you raise your hand, if your Bible doesn't have Acts. Thank you. We're helping each other here. We're going back to the Bible. Praise God. I'm not going to lie. I saw some dust when we opened the Bible. Take that dust out. We're going to open the Bible in this church. We're going to go back to the Word. We're going to go back to memorizing verses. We're going to go back to quoting Scripture. We're going to go back to praying the Word. And look what the disciples, the way they prayed in Acts 4, verse 23. Mira cómo oraron los discípulos aquí en Hechos 4:23. On their release, Peter and John went back to their own people
and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. They raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en hay. Verse 25. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. What they're about to do? They're about to quote the scriptures. They're praying and they're reminding God what he said. 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno and against his anointed one. contra el Señor. Verse 27. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Whom you anointed. Verse 28. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. And verse 29 says, Now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Mientras hubieran orado, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verse 31. After they prayed, Cuando hubieron orado, the place where they were meeting was shaken, el lugar en que estaban congregados tembló, and they were all filled with the Holy Spirit y todos fueron llenos del Espíritu Santo and spoke the word of God boldly. y hablaban con denuedo la palabra de Dios. They were together in unity, Estaban juntos, unánimes, praying in faith, orando en fe, praying the scriptures, orando las Escrituras, believing that God could do it. creyendo que Dios lo iba a hacer. Now remember, Peter and John were just released from prison. Ahora They were recuerda captured. que Pedro y Juan apenas habían salido de prisión, de la cárcel. And the first thing they did was not go and complain, why God, but they came and they gave God glory. Y ellos no se quejaron contra Dios, sino que dieron gloria a Dios. And instead they said, give us boldness. Y le pidieron denuedo al Señor. Give us boldness to keep preaching your truth. Danos ese denuedo para seguir predicando tu palabra. Continue to move in power and miracles, God. Y sigue moviéndote con poder y milagros, Señor. Because they knew who they were praying to. Porque ellos sabían a quién estaban orando. God is simply calling us to trust Him, El Señor nos está llamando a confiar en Él, to believe in Him, a creer en Él. to truly believe the songs that we worship, Realmente creer las canciones que to cantamos. truly believe the word and the scripture that we read, Realmente creer la palabra que leemos. to truly anchor into the promises of God. A poder anclarnos en las promesas de Dios. And then He's going to continue to do what He said He's going to do. Entonces Él continuará haciendo lo que Él ya dijo que iba a hacer. One of the saddest verses for me in the Bible, Uno de los versículos más tristes para mí en la Biblia when it es: says, And when He was in Nazareth, Jesus couldn't do many signs or y miracles cuando Él estuvo en Nazaret, Jesús no pudo hacer muchos milagros because their lack of faith and their unbelief. por la falta de fe y la Jesus incredulidad. Himself did not force a miracle or a healing. Jesús mismo no forzó un milagro ni una sanidad. He doesn't move in a place where He's not worshiped and He's not believed. Él no se mueve en un lugar donde no se le cree ni se le adora. He only moves in the place where He's believed. Dios solo se mueve en un lugar donde se le cree, That's why the Bible says, where there's two or three gather donde hay 2 o 3 reunidos in unity, en trusting, unidad, creyendo, in unity, believing en unidad, creyendo that He can do it.
que Él lo puede hacer. This is why at the beginning James says, if anyone is sick, pray. If Por eso- anybody happy, it's worship. Por eso el libro de Santiago dice, si hay alguno enfermo, oren. Si hay alguno alegre, adoren. Because we always go to him. Porque siempre vamos a Él. He's our answer. Él es la respuesta. He's the answer, church. Start believing again. Pray for the little things. Pray for the big things. Empieza a creer de nuevo, empieza a orar por las cosas pequeñas, por las cosas grandes. Don't stop praying. No dejes de orar. Don't stop trusting what God is going to do. No dejes de confiar en Dios. Pray in faith. Ora en fe. Believe that He's going to do it. Cree que Él lo va a hacer. Oh, the amazing things that happen. Cosas milagrosas. When we come and we surrender, say, God, this is all that I can do. I can't do anything else. You have to do the rest. Suceden cuando venimos juntos y le decimos al Señor, Señor, solo te tengo a ti. Tú lo I don't puedes know hacer. how we're going to do it, No sé cómo lo vas a hacer, but you're going to do it. pero tú lo vas a hacer. I don't know how I'm going to get through this, No sé cómo voy a poder pasar esto, but you're going to help me through this. pero tú me vas a ayudar con esto. It's when we have the faith in who we are trusting and who we are believing. Es cuando tenemos esa fe en el Señor. And then that faith that moves mountains Entonces esa fe que mueve montañas starts building in you. empieza a llenarte. You know that faith is also a gift? ¿Sabes que la fe también es un don? Faith is also a gift. La fe también es un don. I was like, and I'm going to go more into this later on, but wait a minute. Not only we're saved by faith, we live by faith, but faith is also a gift. No solo vivimos por la fe, pero la fe, dice la Biblia, que también es un don. There's more to faith than what we think and what we believe. Y hay mucho más de la fe que nosotros pensamos. And I want us to pray in faith. Y quiero que oremos en fe. Can you guys get my mom, please? Someone. My aunt just passed away this morning, Mi tía acaba de fallecer esta mañana, an hour, 2 hours ago. hace 1 o 2 horas atrás. We don't know when things are going to happen. No sabemos cuándo van a suceder las cosas, But it's through faith pero es a través de la fe that we gain strength. It's through faith que recibimos fortaleza, a través that de la we're fe still to keep on going. It's through faith que nos ayuda a seguir adelante. that we know that He's in control. Por medio de la fe. It's through faith that I'm able to preach to you today to tell that He still heals, that He still delivers, even though my aunt just passed away. Es por medio de la fe que yo puedo pararme aquí y todavía predicarles sobre la fe de que Dios sigue sanando y It's liberando, through faith aunque that mi tía acaba de that I'm fallecer. still trusting God. Es por medio de la fe de que podemos seguir It's confiando through en faith Dios. that I'm still preaching this truth. Es por medio de la fe que sigo predicando esta It's verdad. by faith that I still believe that He's faithful and true to His promises. Es por medio de la fe que él sigue siendo, que yo sé que él sigue siendo fiel a sus And promesas. only by faith we live. Y solo por fe, And only by faith we stand. y solo por fe podemos And only by pararnos. faith we're able to continue this journey, church. Y solo por medio de la fe podemos To the continuar esta trials jornada, and the iglesia. tribulations, to the loss. Aún con las pruebas y tribulaciones, We're still trusting God. seguimos confiando. We're still believing in Him. Seguimos confiando en Él, We're still trusting that He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. confiando que Él es siempre el alfa, el omega, el principio y el último.